Vamos a ir al Evangelio según Mateo, este publicano convertido a discípulo de Cristo, a apóstol más tarde. Lo que comenté la semana pasada, creo que no pude enseñarlo así, pero esto es como se fragmenta estos primeros capítulos de Mateo. Es como se podría separar así para tener una visión más clara de lo que está pasando. Primero tenemos a su anunciador, que es Juan el Bautista. Después tenemos su bautismo, capítulo 3, versículos 13 al 17. Después tenemos su tentación, que es lo que vamos a estar viendo esta mañana y seguramente un par de mañanas más, porque hay mucho que decir ahí. Y antes del capítulo 5, que empezamos con el sermón del monte, su inicio del ministerio, esos 13 versículos ahí en el capítulo 4. Y voy a quitar esto, ya te lo he enseñado. Voy a leer esos 11 versículos del capítulo 4 para que empecemos a ver el tema que vamos a tratar estas próximas semanas. Dicen esos 11 versículos: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, que ya hablaremos de qué es ese pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y también en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Esta tentación que sucede aquí con Cristo arroja muchas preguntas. Muchas preguntas. Recordad que venimos del bautismo de Jesús, donde lo que va a resaltar es que nos da esa escena de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos da la escena de el que unge siendo el Padre, el ungido siendo el Hijo y la unción siendo el Espíritu Santo. Esa es la imagen que tenemos en ese bautismo de Cristo. Estamos hablando entonces de la afirmación de la deidad de Cristo como Dios. Fijaos que tenemos primero en el bautismo de Jesús la afirmación de Cristo como Dios, y tenemos en esos 11 primeros versículos del capítulo 4 la afirmación de que Cristo es hombre también. Dice la palabra de Dios: tentado en todo en semejanza a nosotros. Cristo fue tentado igual que nosotros somos tentados, con algunos pequeños matices, pero de la misma forma, porque vivió esas tentaciones como hombre. No podemos quitarle a Dios su deidad, pero tampoco podemos quitarle su humanidad. Ahora, Dios, y esto es un misterio, ¿de acuerdo?
sencillamente es un misterio. Los que estudian la Biblia le pueden dar 1000 vueltas, intentar explicarlo, hay explicaciones mejores, explicaciones peores, pero en Dios reside la plenitud de la deidad y en Cristo reside la plenitud de la humanidad. No hay pérdida de ninguna de las partes. No tenemos un hombre, no tenemos a Cristo 75% Dios, 25% hombre. No lo tenemos 49% hombre, 51% Dios. O 51% hombre, 49% Dios. ¿Lo entendemos? Muy difícilmente. Pero Dios nos ha dado inteligencia para razonar las cosas que nos enseña, pero no nos ha dicho que tengamos que entender todo. Tu hijo de 3 años se te acerca cuando estás haciendo la declaración de la renta. Bueno, hoy en día ya no se hace la declaración de la renta así, pero hace 20 años o 15 años que tenías que rellenar los 20 folios esos. Se acerca tu hijo de 3 años y te dice: papá, ¿qué haces? Y tú le puedes explicar, si sabes de lo que están hablando, le puedes explicar un poco, pero ¿va a entender ese niño? Imposible que entienda. ¿Cómo el hombre podría razonar cosas de Dios que Él no nos ha revelado? Porque Dios no nos explica cómo es que reside en Cristo la plenitud de la deidad y la plenitud de la humanidad. Es importante dejar bien claras estas cosas. Fijaos en Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Dice desde el versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está diciendo, no os dejéis engañar por gente que va a venir diciendo que, o que ya estaba viniendo diciendo que Cristo no era Dios, porque Él es totalmente Dios. El tema de la humanidad de Cristo fue, de la deidad de Cristo, sí fue puesta en duda por los judíos. Los judíos no creían que Cristo era Dios. Y cuando Cristo les dijo: yo soy el Hijo de Dios, se rebelaron contra él y quisieron apedrearle. Y después, cuando está en el concilio, cuando está en este concilio, no es un concilio, esta reunión que hacen, que le llevan delante de Caifás, él dice: y veréis al Hijo de Dios sentado, dice, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, refiriéndose a él. Y está hablando de su deidad. ¿Por qué lo sabemos? Porque ¿qué hacen enseguida? Este es totalmente digno de muerte. Es la respuesta de los judíos, porque Cristo se había hecho como si fuera Dios, porque es Dios. Tenemos varias preguntas aquí. La primera es, si Cristo es Dios, Dios se manifestó, la segunda persona de la deidad, ¿estaba actuando con poder en Cristo? Lo planteo de otra forma. Los milagros que Cristo hizo, ¿los hizo por el poder de la segunda persona de la deidad? Qué pregunta más rara, ¿no? Y qué pregunta más complicada también. Y voy a decir que el poder con el que Dios hizo milagros fue el poder del Espíritu Santo. No fue el poder de Él mismo como Dios. ¿Por qué? Pues es una explicación interesante, que no nos vamos a meter porque es en el Instituto Bíblico, sí nos vamos a meter con eso. Así que en el Instituto Bíblico explicaré por qué el poder era el poder del Espíritu Santo y no su propio poder. Una de las pistas, por decirlo así, una de las cosas por las cuales entendemos eso, la tenemos en Filipenses.
Filipenses 2:6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ser igual a Dios. ¿De acuerdo? Ahí tenemos totalmente la deidad. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Lo repite 3 veces. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La segunda persona de la deidad se limitó su poder a ser un hombre. Limitó todas sus capacidades, todos sus atributos, los limitó a la forma de un hombre. ¿Esto puede ser? Bueno, no vamos a ser nosotros quien digamos a Dios lo que puede hacer o lo que no puede hacer. Pero imaginad que yo voy paseando con Gorka y vemos un Maserati. Es un coche muy rápido, con muchos caballos. Y yo le digo a Gorka: ese coche es el coche más rápido que se vende. El coche más rápido que hay en el mundo es ese. Y Gorka lo mira y el coche va a 60. Bueno, a 30 aquí en Irún. ¿De acuerdo? Y Gorka dice: no puede ser. No es el coche más rápido del mundo. Yo le digo: ¿por qué? Porque va a 30. Lo pongo de otra forma. Yo cojo a una persona y la ato de manos y pies y la siento, y esa persona deja de tener sus capacidades. No, lo que las tiene es limitadas. Tiene esas capacidades limitadas. ¿Qué hizo Dios? Dios, esa segunda persona de la deidad, el Hijo, se autolimitó a la forma de un hombre, lo que nos dice la palabra. Entonces el poder que se revelaba a través de Cristo era el poder del Espíritu Santo. Lo explicaré en la clase del Instituto Bíblico. Si estás interesado, desde luego estás invitado. En ese lado tenemos a Cristo Dios, y a Cristo, la demostración de que Cristo era hombre, fue totalmente hombre, la tenemos primero en que los que le conocieron, los que estuvieron con él, nunca dudaron de su humanidad. Alguna vez estuvieron con Cristo y le dijeron: tú no eres Dios, tú no eres un hombre real. Nunca. Murió como un hombre real. Sufrió como un hombre real. Se fatigó como un hombre real. Pasó por cosas que pasan los hombres reales. Entonces tenemos que decir que era totalmente hombre. Pasó en el huerto un episodio en el cual recordáis que llora sangre de la angustia, ¿verdad? Recordáis que en Getsemaní él empieza a llorar sangre, y ese hecho tiene un nombre, y eso se llama una hematohidrosis. Y pasan hoy en día esas cosas, y esa gente que está sometida a mucha presión. Se comenta que pasa cuando raptan a una mujer y la van a violar, y la mujer sabe que va a ser violada. En ese momento de angustia puede ser que llore. Lo pasa gente sometida a mucha presión, a mucha tensión, a mucho estrés. Y le pasó a Cristo ahí en el Getsemaní. Cosa la cual demuestra que él sufrió cosas de hombre porque era hombre. Después, el título que más usa Cristo es Hijo del Hombre. Y cuando se refiere a Hijo del Hombre, está diciendo, igual que Hijo de Dios equivale a ser Dios, Hijo de Hombre equivale a ser hombre, así de sencillo. Tenemos en el Antiguo Testamento otro Hijo del Hombre, Ezequiel. Cuando Dios habla al profeta Ezequiel, muchas veces le llama Hijo de Hombre. ¿Y qué está diciéndole? Está diciéndole hombre, humano, ser humano. ¿Por qué? Pues es otra cuestión de estudio. Pero la cuestión es que Cristo usaba hacia sí mismo el título de Hijo del Hombre. Fijaos en Mateo 26.
el capítulo 26 tenemos dos veces en las que Cristo se nombra a sí mismo Hijo del Hombre. El primero está en el versículo 26-24. Cuando Cristo anuncia que uno de ellos me va a entregar, le pregunta a uno, ¿quién será? Cristo responde en el 23, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿Veis ese juego de palabras? Ese Hijo del Hombre siempre se está refiriendo a Cristo. Lo tenemos un poquito más adelante, en el 64. Están ahí en la presencia del sacerdote Caifás. Y el 64 dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahí se está llamando el hombre. Muy bien, esto nos plantea un problema. Nos plantea la duda de que si esas tentaciones, de las cuales estamos viendo ahí en Mateo 4, si esa tentación que por cierto digo tentaciones porque Lucas, creo que es capítulo 4 también, nos dice que en esos 40 días Cristo también fue tentado. Lo podéis mirar luego en casa. Lucas 4 está diciendo que durante ese periodo de 40 días Cristo también fue tentado. Entonces tiene una serie de tentaciones en esos 40 días y después tiene estas 3 tentaciones. Pues si esas tentaciones las asume como Dios, tenemos un problema, porque Hebreos nos dice, Hebreos 4:15, vamos a mirarlo también. Hoy vamos a mover la Biblia. Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Y qué significa según nuestra semejanza? Pues como hombres que nosotros somos, Él vivió las tentaciones en nuestra semejanza, siendo hombre. ¿Por qué esto es un problema? Porque si supera esas tentaciones como Dios, ¿qué mérito tiene? ¿Qué mérito tiene que Dios se comporte correctamente y santamente como se ha comportado desde el principio de la eternidad? Ningún mérito. Y nosotros no podríamos mirar a Cristo y decir, Cristo sabe lo que sentimos en nuestras tentaciones, porque Él las vivió como Dios. Juega con ventaja. No es un consuelo que Dios haga las cosas bien. Ahora, si las vive como Dios tenemos este problema, pero es que si las tentaciones las vive como hombre, tenemos otro problema. ¿Qué hombre puede no pecar? ¿Qué hombre, totalmente hombre, está libre de pecar? Ninguno. Ahora eso nos plantea un problema. ¿Cómo afronta Cristo esas tentaciones? Y la respuesta es muy sencilla. No sé si había creado muchas expectativas en cuanto a la respuesta, pero la respuesta es muy sencilla. Y es que vivió las tentaciones en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabéis? Eso soluciona la ecuación. Porque es totalmente hombre, igual que nosotros somos totalmente hombres, pero en el poder de Dios pasa las tentaciones. Y eso nos dice a nosotros, el hombre lleno del Espíritu Santo, el hombre movido por el Espíritu Santo, vence la tentación. Por eso nosotros podemos mirar a Cristo y decir, yo quiero ser como Él y yo puedo afrontar las tentaciones como Él. Esto nos plantea otra polémica. Si Cristo tenía el Espíritu Santo antes del bautismo,
Hoy estoy preguntón, ¿verdad? Estoy con preguntas muy complicadas. Sí tenía el poder del Espíritu Santo desde antes de su bautismo. ¿Cómo fue concebido? El Espíritu Santo concibió a Cristo. ¿Cómo fue su niñez? Cristo no fue un niño Dios, y entendedme esto. Él no iba siendo niño, no estaban jugando en la calle no sé a qué jugarían en aquellos tiempos los niños, pero tirarse piedra, no sé qué harían los niños. Pues a cualquier cosa, o a tirarle a la liana con la piedra, y Cristo siempre ganaba. Claro, es Dios, gana siempre. Cristo no era así, y suena chistoso, pero no era así. Cristo tuvo el Espíritu Santo y fue creciendo en sabiduría y en gracia delante de Dios, adquiriendo conocimientos como humano que era, y el Espíritu Santo ayudándole a vivir sin pecado, porque él no pecó nunca, ni siendo niño pecó. ¿Por qué el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué debe entonces bajar esa paloma que baja sobre él cuando Juan le sube del agua? Es una señal de capacitación para un ministerio especial. ¿Qué ministerio va a empezar Cristo? Pues su ministerio, con letras mayúsculas. Ir a dar las buenas nuevas de salvación al hombre. Y Dios y Cristo el Espíritu Santo le da el poder a Cristo para hacer todo su ministerio. Eso explica un versículo que tenemos. ¿Recordáis que hay una mujer, nos cuentan los evangelios, que hay una mujer que padecía de flujo? Y que Cristo está en medio de una multitud y la mujer, en su fe, en su confianza en la figura de Cristo, le toca y Cristo dice: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen: preguntas una locura, te han tocado cientos que están alrededor de ti. Y Cristo dice: no, porque yo sé que ha salido poder de mí. El poder del Espíritu Santo. Ahora, fijaos que todo esto viene siendo modelos para nuestra forma de vivir. Hay veces en las que Dios te usa a ti para bendición a otros sin que tú te des cuenta. ¿Es verdad? Claro. Claro que sí. Y 2 años después una persona se acerca y te dice: gracias por lo que me dijiste hace 2 años. Y tú dices: ¿yo qué te dije yo hace 2 años? Tengo ni idea. No, me dijiste esto y me animó tanto que decidí seguir en el camino del Señor y aferrarme a Él, y ha sido el Espíritu Santo obrando. Cristo vivió su ministerio con el poder del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que hoy nos llega a nosotros. Quiero hacer una aclaración respecto al Espíritu Santo. Nosotros hablamos se habla de la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Se habla de la plenitud del Espíritu Santo. Algunos grupos creen que el hombre, cuando se salva, recibe una porción del Espíritu Santo, pero cuando viene otro hombre y le impone las manos, es lleno del Espíritu Santo y empieza a hacer demostraciones: saltar, cantar, reír, hacer todo eso que practican ellos. Bíblicamente, ¿cómo tenemos que entender la llenura del Espíritu Santo? Ellos llegan a Efesios 5:18, y acompañándolo vamos a mirar. Ellos llegan a Efesios 5:18.
Y dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y ellos dicen, mira, aquí dice claramente que debemos ser llenos del Espíritu Santo, que cabe que nosotros no tengamos todo el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros y que alguien tenga que venir a insuflarnos un soplo de vida espiritual. Ahora, acompañadme a Hechos. Porque en Hechos nos va a aclarar un poco por qué la Biblia habla de ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos en el capítulo 2 de Hechos esa venida del Espíritu Santo. Y fijaos, cuando empiezan a hablar en diferentes lenguas, dice el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, Espera un momento. ¿Sobre alguien ha venido un poder espiritual y le ha llenado de mosto? De vino, en este caso. ¿Qué está expresando la frase ser llenos de mosto? Ser movido, están borrachos, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa, estar borracho. Pero está diciendo, esta gente está siendo movida por el vino. Ahora, cuando lo llevamos a Efesios, que dice ser llenos del Espíritu Santo, fijaos que en el contexto dice, no seáis llenos de vino, sino sed llenos. Y lo que está diciendo no es que tienen que darte lo que te falta del Espíritu Santo, tiene que dártelo una persona. Lo que está diciendo es, sé movido por el Espíritu Santo. ¿Se entiende esto? No es que se te termine de llenar. La plenitud del Espíritu Santo viene a la vida del creyente cuando éste confiesa su pecado, se arrepiente y tiene fe, y el Espíritu Santo llega en plenitud en él. Ahora, una vez que el Espíritu Santo está en plenitud en nosotros podemos frenar a ese Espíritu Santo y que salga nuestra carne. Entonces lo que está diciendo Pablo es, sé movido por el Espíritu Santo. Al ser Cristo lleno del Espíritu Santo, totalmente lleno del Espíritu Santo, al haber sido capacitado por medio de esta ocasión especial en la que baja el Espíritu Santo sobre él, que ya lo tenía, pero baja para una capacitación especial, que por cierto, eso también es patrón para nosotros. El Espíritu Santo nos capacita para hacer cosas a las que nos ha llamado. ¿Recordáis que el Espíritu Santo dice a los ancianos de la iglesia en Antioquía, separadme a Pablo y Bernabé, separadme porque los he elegido para que vayan a sus viajes misioneros? El Espíritu Santo iba a capacitar con dones y con gracia especial para aquellos que iban a hacer ese trabajo especial. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo trabaja así con nosotros. Desde luego es un tema enorme y profundo cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Lo más difícil no, pero ha sido un poco complicado para mí saber qué quería decir esta mañana y qué no quería decir, porque hay tantísimo. El Espíritu Santo trabaja en todas las mismas obras que hace Dios. Trabaja en Cristo, trabaja en nosotros, trabaja en el movimiento de reyes, de reinos, de etapas, está envuelto en todo eso. Intercede por nosotros, edifica a su iglesia, protege a su iglesia. Todo eso es cosa del Espíritu Santo. Al estar lleno del Espíritu Santo, Cristo siempre se comportaba como el Espíritu Santo, como Dios. ¿Cómo se comporta Dios? Según los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondanza, fe, mansedumbre.
todo eso. Cristo siempre se expresó así. Por eso Pablo puede decirnos, vivid así, porque porque leemos cómo vivió Cristo, y Cristo vivió así. Entonces, esas tentaciones que Cristo sufrió, lo primero es que las afrontó lleno del Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo. La semana que viene voy a aclarar un par de cosas interesantes, como por ejemplo, ¿por qué dice ahí al principio del capítulo 4 que el Espíritu Santo le llevó al desierto? ¿Es que el Espíritu Santo quería que Cristo fuera tentado? Esto lo veremos la semana que viene. Hoy nos quedamos en que Cristo afrontó esas pruebas lleno del Espíritu Santo. Lo segundo es preparado. El Espíritu Santo lleva a Dios al desierto para ser tentado, y lleva a Cristo, al Espíritu Santo, para ser tentado, y Cristo se sienta ahí en el desierto a ver pasar los animales. ¿Sí? ¿Qué está haciendo Cristo? Está orando, está ayunando, está preparándose para esas tentaciones. Eso nos enseña a nosotros que aunque nuestra edificación sea cosa del Espíritu Santo, nuestra santificación, aunque las tentaciones las superemos con el poder del Espíritu Santo, nosotros debemos trabajar. ¿Cuántas veces Pablo dice, esfuérzate en la gracia? Trabajad en vuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra. ¿Pero qué es? ¿Que nosotros con todo nuestro trabajo vayamos a conseguir nuestra salvación? Ni mucho menos. Sino que tienes el modelo de lo que Cristo hizo, esfuérzate en ser como Cristo. El que Dios, que pesa los corazones, que ve las intenciones, conoce el que quiere vivir sin pecado en su vida. Y el que quiere vivir sin pecado en su vida lo demuestra esforzándose en ser lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le llenará, porque Dios ve la intención del corazón. Sería negligente que un cristiano se sentara en su banco y dijera, bueno, como Cristo, como el Espíritu de Dios, como el Espíritu Santo tiene que hacer las cosas, pues aquí estoy yo sentado y ya vendrá a tomarme Él. La Biblia, y hay gente que se mueve así, y dice, la Biblia me habla de misericordia o de generosidad, y yo voy a sentarme aquí a ver si Dios despierta en mí la generosidad o la misericordia o el amor. Y eso no es lo que Dios estaba diciendo. Cristo se preparó para las tentaciones, estaba preparado para lo que venía. Nosotros estamos preparados para lo que viene. Tenía un par de textos más. Venga, vamos a ver un par de textos en Timoteo, que está ahí cerquita. Primera Timoteo. En el capítulo 4, versículo 7, está hablando Pablo a Timoteo, este pastor relativamente joven, y le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. La piedad es todo lo que viene de Dios, todos esos ejemplos que vienen de Dios. Trabaja en eso. El capítulo 2, versículo 1. Perdón, eso es en 2 Timoteo 2.1. 2 Timoteo 2.1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esforzarse por necesidad está hablando de estar activo en algo. No solamente afrontó las pruebas lleno del Espíritu Santo, preparado, sino que además las afrontó lleno de la palabra de Dios, conociendo perfectamente la palabra de Dios. En uno de los casos,
Cuando Satanás le enfrenta en una de las tentaciones, le dice, tírate del pináculo del templo y Cristo mandará... Espera, que lo voy a decir mal y lo puedo leer fácilmente. En el versículo 7, en el 6, Satanás, fijaos qué curioso, Satanás está citando Escritura. Satanás cita Escritura y le dice, tírate porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá. Y Cristo responde, escrito está también. Fijaos en el versículo 4, también en esa primera tentación de convertir las piedras en pan. Cristo responde, está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo está lleno de su palabra, de la palabra de Dios. Y así es como debemos enfrentar nosotros la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las tentaciones siempre tienen un factor de engaño. Satanás va al huerto y le dice a Eva, si comes serás igual que Dios. Y es una verdad a medias, porque sí que es verdad que Adán y Eva entienden o hacen una separación entre el bien y el mal, son capaces de discernir el bien y el mal y tener conocimiento del bien y del mal, pero ni mucho menos iban a llegar a ser como Dios. Ni mucho menos iban a llegar a ser como eso, como Dios. Porque la tentación tiene un factor de engaño. Y es Satanás lo que intenta hacer en nuestra vida, engañarnos. Y a veces Satanás lo hace con los creyentes, engaña a los creyentes y le dice al creyente, bueno, la Biblia dice que te mantengas puro, pero bueno, eso tampoco es tan estricto. Poquito no pasa nada. Dios dice esto, Dios dice que el pecado trae consecuencias, pero, hombre, al final igual hasta te salvas. Y, como he dicho muchas veces, el pecado siempre trae consecuencias. Y las consecuencias siempre son más de lo que se gana. Lo que se pierde siempre es más de lo que se gana. Es el trabajo de Satanás. Satanás, Apocalipsis, lo llama el engañador, porque viene engañando. Y viene usando la palabra de Dios a veces para engañar. Si nosotros no entendemos qué dice su palabra, podemos ser engañados. Cristo, cuando intentó engañarle a Satanás con estas jugarretas, Cristo conocía totalmente bien la voluntad de Dios y dijo, no me vas a engañar porque yo sé de qué está hablando Dios cuando dice no solo de pan vivirá el hombre. Yo sé de lo que está hablando Dios cuando dice no dejarás que, el versículo 6, a sus ángeles mandará cerca de ti. Sé que la Biblia dice que no debes tentarle. Y Cristo estaba lleno de la palabra de Dios. De estas tres maneras es como nosotros hoy enfrentamos las pruebas que Dios nos manda a nuestra vida. Llenos del Espíritu Santo, preparados y llenos de la palabra de Dios. Si no, se podrían añadir quizá un par de cosas más, pero tenemos el peligro de caer si no estamos de estas tres maneras. Y Dios, lo maravilloso es que Dios nos da el Espíritu Santo igual que lo tenía Cristo. Nosotros refrenamos, es el poder de ese Espíritu Santo. Pero cuando nosotros vivimos de la forma correcta, cuando nos esforzamos, cuando nos llenamos de la palabra, somos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Fijaos que nosotros no sabemos, y con esto termino, nosotros no sabemos cómo Dios opera en nuestra vida, porque es algo invisible. No sabemos cómo Dios opera, pero sí que se ven los frutos. Muéstrame una persona movida por el Espíritu Santo y me mostrarás una persona misericordiosa, paciente, amorosa, benigna.
Porque no se ve cómo Dios actúa en nosotros, pero se ve el resultado de que Dios actúe en nosotros. Clamamos al cielo, pedimos a Dios sabiduría para vivir de esta forma. Concluyo diciendo que la forma de tener este maravilloso Espíritu Santo que Dios promete al creyente es arrepentirte, creer en lo que Él ha dicho, porque aunque no se nos dice en la palabra, no se nos explica muchas de las cosas, sí que se nos deja bien claro: el que cree, por su fe, vivirá. Y necesitamos esa fe. Necesitamos esa fe para día a día. Si no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador, si no tienes el don del Espíritu Santo, échate de rodillas al Señor, ruega: perdóname, Señor, he andado de la forma incorrecta y quiero el Espíritu Santo, quiero la salvación que ofreces. La puerta está abierta a la salvación. Un día se cerrará la puerta, no habrá más oportunidad. Vamos a orar.